Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a tener lo que es un pequeño tema. Y no sé cuántos de ustedes han escuchado estas palabras: aliméntate sanamente, come bien, come tus frutas y verduras. Yo digo que nosotros desde jóvenes, desde niños, hemos escuchado como que esta frase: come tus frutas y tus verduras. ¿Para qué? Para que crezcas sanamente, para que tengas una mejor salud. ¿Y a cuántos de nosotros no nos gusta tener o gozar de una buena salud? Pues yo digo que es a todos. Bueno, hay algo muy especial. Hay algo que es muy importante para crecer en la vida espiritual y es la oración esencial para el alimento diario. O sea, es vital alimentarte de oración o nosotros ocupamos de otro alimento. Pero en realidad es así de vital la oración. O sea, para que nosotros crezcamos, para que nos alimentemos, para que podamos ser unas personas diferentes, que crezcamos en Jesús, que nos podamos alimentar, porque como dije antes, si uno nos alimentamos y nos alimentamos bien, ¿qué va a pasar? Vamos a crecer y vamos a gozar de buena salud. Estamos en tiempos donde nosotros no nos podemos descuidar ni por un minuto. ¿Por qué? Porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. La situación ahorita no está como para nosotros estar en los laureles. Es una situación difícil. Y entre nosotros más nos alimentemos, más podemos crecer en Dios, más podemos crecer en Jesús y más podemos crecer nosotros. Porque orar es una necesidad. Nosotros tenemos que orar. Y entre más oremos, es como si nosotros llenáramos nuestros pulmones de oxígeno. Es como si nosotros le damos de comer a nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para poder crecer. Es vital. Es algo que se tiene que hacer. No es algo que tú pienses y dices, bueno, lo puedo cambiar. Bueno, lo puedo cambiar por otra cosa. Puede ser algo diferente. Puedo sustituirlo por otra cosa. Pero no se puede. La oración es vital para crecer. Ahora, quiero que se imaginen esta imagen. Tú vas al Getsemaní. ¿Y qué podemos ver? O sea, ¿qué pensamos nosotros cuando vamos al Getsemaní? O cuando nosotros pensamos en el Getsemaní, cuando otra persona les habla de eso. Les pido que me acompañen a Mateo 26, 36, que dice: entonces Jesús llegó con ellos al lugar que se llama Getsemaní y les dijo: sentaos aquí mientras voy allí a orar. Entonces, como les dije, ¿nosotros qué pensamos? Este versículo nos dice: Jesús llegó con los discípulos al lugar que se llama Getsemaní, o sea, el Getsemaní. Y si nosotros los logramos percatar, es el capítulo 26. Casi se está acabando Mateo. ¿Qué está pasando? Nosotros, ¿qué recordamos cuando se llega a la oración en el Getsemaní, en una noche como esta? Jesús va a orar, pero los discípulos se percatan de algo que no era muy común ver, y ven a Jesús angustiado y a Jesús triste. Un Jesús que no era fácil de ver, porque tú habías acostumbrado hace 3 años ver a un Jesús sonriente, ver a un Jesús feliz, a un Jesús que sanaba gente, que platicaba con ellos, que no importara tú quién eras, Jesús estaba a tu lado y Jesús siempre te apoyaba, siempre estaba contigo, incluso bromeaba, la pasabas con él divertido. Pero llegas al Getsemaní y lo volteas a ver y dices: este no es el Jesús que conozco. Él es diferente, o sea, su cara cambia. Y no sé cuántos de ustedes han visto cuando una persona se enoja, su cara cambia, cuando una persona está muy triste, su cara cambia. O sea, se convierte en una persona diferente, y los discípulos vieron a Jesús en una forma totalmente diferente. Era irreconocible, porque cada cuando alguien veía a Jesús triste. Y los discípulos que tenían contacto de primera mano lo vieron triste y se sorprendieron. Entonces, pero hoy no venimos a hablar sobre Jesús, venimos a hablar sobre los discípulos. Porque si ustedes me siguen con la lectura, disculpen,
El 26:37 dice, llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, estoy abrumado de tristeza hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús, siguiendo con la ilustración, les dice, ayúdenme. Estoy muy angustiado, estoy muy triste, quédense aquí conmigo a orar. Acompáñenme. O sea, únanse conmigo en mi dolor. No sé cómo era la relación de los discípulos y Jesús, pero yo siento que ya había una amistad. Era de esas amistades que tú ya les tienes confianza de pedirles cosas importantes. Entonces Jesús se sentía en la plena confianza de decirle a sus discípulos y a unos seleccionados específicamente para decirles, ¿sabes qué? Acompáñame tú a orar. Acompáñame tú en este momento difícil a llevarlo. O sea, ayúdame a cargar con él. Ayúdame a que mi carga no sea tan pesada. Pero pasó algo muy interesante, porque Jesús les dice, oye, ayúdame a orar. Y como que los discípulos empezaron de que quiero Padre que estés en los cielos. Y se llamaban, se durmieron. Y Jesús, después de terminar de orar, como saben, va y le dice a sus discípulos, pues despiértense, o sea, ¿qué están haciendo? Oren conmigo. Y como que se despiertan y dicen, no, sí, claro. Y se va Jesús otra vez y los discípulos otra vez empiezan, querido Padre que estás en los cielos, ayuda a Jesús y y se durmió. Otra vez. Se durmió, se quedaron dormidos. Entonces, en el versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. ¿A qué vamos con esto, hermanos? Ya vimos que la oración es vital para crecer. Es vital para tú poder expandirte como cristiano. Es algo que nosotros ocupamos para llegar a un punto distinto. Y porque Jesús sabía, Jesús los conocía, tal vez sabía que iba a pasar, tal vez sabía que no iba a pasar, pero Jesús sentía o quería que lo acompañaran. Aunque los discípulos no pudieron porque, como dice el versículo, la carne es débil. Y sí, la carne es débil. Y muchas veces cuando nosotros queremos orar, tenemos mucho sueño, estamos muy cansados y lo único que queremos hacer es dormir, descansar o hacer cualquier otra cosa que tengamos en mente. ¿Por qué? Porque la oración no es nuestro alimento principal. Y Jesús en este versículo dice, porque la carne es débil, lo dice por algo. Porque Jesús nos conoce. Y por eso tenemos que llegar a nosotros reconocer que la oración es una parte vital para nuestro crecimiento espiritual. Porque ¿cuántos de nosotros hemos escuchado de que fallece alguien, pasamos por un momento difícil, por un despido, no pasé mi examen para la prepa, para la secundaria, para la universidad, me corrieron de mi facultad porque no fui en sábado, problemas de dinero? ¿Y qué es lo que te dicen todos? Ora. Y es como que, sí, pero dime otra cosa. Pues es que tienes que orar. Pero nadie te dice nada más. Todos te dicen que tienes que orar. Y todos saben que tienes que orar. Pero es difícil orar en los momentos difíciles. Incluso en los momentos difíciles es más difícil. ¿Por qué? Porque tú como humano, tú como persona débil, que no estás acostumbrado a orar, lo primero que haces es tú como humano buscar todas las soluciones posibles. No, es que puedo hacer esto, voy a meter 2 horas en toda la semana, de lunes a viernes, y el sábado me lo liberan, y de que terminas súper cansado, al final ya ni le haces caso a tu familia, ya ni oras, ya no tienes ni convivencia con Cristo, y tu vida se arruina. Y tú por tratar de hacer tus cosas de humano, que son totalmente innecesarias, que no sirven de nada prácticamente, pues lo único que logras, pues como dije, es nada, porque tú no puedes lograr nada. Entonces, incluso después de tú intentarlo tantas veces y de angustiarte tantas veces, dices, pues déjame oro. De que no, Señor, ayúdame, y ¡pum!
así, de que se te resuelve, de que el jefe resultó que se fue a un viaje de negocios y resultó que ahora tú te quedas de jefe y tu vida se resuelve y todo es bonito. O de que resulta que el maestro sí te da chanza, resulta que la escuela sí te dio chanza y lo único que tenías que hacer era orar. No tenías que hacer otra cosa, no tenías que pedirle a nadie más que te ayudara más que a Dios. Pero así como nosotros recurrimos solo a las medicinas cuando estamos enfermos, nosotros recurrimos a la oración solo cuando estamos emproblemados. Pero emproblemados a un nivel ya no puedo como persona. Pero nosotros podemos cambiar todo eso. Sí, como dije antes y como lo he dicho en todo el tema, si nos alimentamos sanamente. Si vemos a la oración como una parte vital para crecer, como una parte vital para nosotros tener una vida espiritual sana. Porque si nosotros somos sanos, no tenemos por qué tener miedo de nada. Porque si tú estás bien, ¿por qué vas a pensar en cosas malas? Pues tú estás bien. Normalmente cuando uno está bien no piensa en nada más que pensar en sí mismo, de que, mira, estoy muy bien. Gracias a todo lo que hago estoy muy bien. Gracias a que como bien estoy bien. Gracias a que me cuido estoy bien. Y no tengo que preocuparme de nada. No te tienes que preocupar por enfermedades, por problemas del corazón, porque te fatigas mucho cuando caminas. No te tienes que preocupar por nada porque tú sabes y tu cuerpo te dice que estás bien. Pero así como le pasó a los discípulos, que ellos tenían que estar apoyando a Jesús y no pudieron porque estaban cansados, porque estaban no angustiados, simplemente no estaban dispuestos, no estaban acomedidos, no fueron acomedidos con Jesús y se quedaron dormidos. Y esto nos puede pasar a nosotros, hermanos. Ahorita no podemos quedarnos dormidos porque va a pasar algo. Cualquier cosa puede pasar. Y un versículo que viene muy interesante, dice: vino otra vez y los halló durmiendo porque sus ojos de ellos estaban cargados. Dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Después seguimos y dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con la mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y otra parte que también es interesante, dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado a los pecadores. Con este versículo me gustaría concluir, hermanos, y es que cuando nosotros menos lo esperemos, va a llegar ese momento decisivo y nosotros nos vamos a dar cuenta. ¿Y qué va a pasar? El Señor va a decir: ¿sabes qué? Pues ya haz lo que tú quieras, ya pasó el tiempo de gracia. ¿Y qué pasó después de eso? Pues todos lo sabemos. Bueno, hermanos, gracias por acompañarme esta noche y que tengan una muy bonita noche. Ahora, hermanos, déjenme orar para despedir. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque tú siempre nos apoyas, Señor, porque tú siempre estás con nosotros y porque tú siempre te preocupas por unas personas como nosotros, Señor, porque aunque somos tercos, tú siempre estás con nosotros, Señor. Te pido a que nos ayudes a ver que pues nosotros muchas veces pues estamos no en la mejor condición posible, pero que tú nos ayudes a reconocer que es pura cosa de nosotros, Señor, y no es otra cosa. Así que, Señor, te pido que tú nos des fuerzas, te pido que sigas con nosotros como hasta ahora y que nos sigas apoyando. En el nombre de Jesús, amén.